Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todas y a todos por venir esta tarde a escuchar la conferencia de Montserrat Boix. Bueno, sabemos que se solapan varias actividades en la ciudad. Una de ellas es la Asamblea Abierta de Mujeres por el Derecho al Aborto. Entonces, bueno, en cualquier caso, el vídeo de la conferencia estará colgado en el espacio de la escuela, en Internet, en www.vitoria-gasteiz.org/igualdad, para quienes no hayan podido venir o quienes lo queráis volver a ver. Antes de nada, desde el Servicio de Igualdad me indican que os dé un pequeño recordatorio. Y es que el próximo viernes, 13 de junio, a las 6:30, aquí mismo en Montehermoso, tendrá lugar el acto de clausura de este curso 2013-2014 de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de Mujeres. El acto será a las 6:30 y bueno, podremos escuchar a Dolores Juliano Corregido con la ponencia El empoderamiento de las mujeres, una reflexión feminista. También actuará la rapera La Omega y bueno, la entrada es libre y estáis todas invitadas, invitados. Mi nombre es Verónica Fernández, soy técnica en gestión de la información en el Departamento de Tecnologías del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Para que se entienda, gestiono con otras personas los contenidos de la página web y además, bueno, soy activista social y feminista, por lo cual para mí es todo un placer poder presentar hoy a Montserrat Boix en la conferencia Internet y las redes sociales para el empoderamiento. Montserrat es periodista y parte de la redacción de los servicios informativos de Televisión Española desde hace más de 20 años. En estos momentos trabaja en Enfoque, un espacio de reportajes en profundidad que se emite en el telediario de la Primera. Seguro que más de una la habéis visto o la habéis oído en la televisión. Desde hace bastante tiempo sigue de cerca la situación del mundo árabe, el Magreb, los movimientos islamistas, el terrorismo yihadista, los procesos de América Latina, procesos no siempre fáciles de entender desde la lógica europea, pero que están aportando cambios reales en la situación de la población. Uno de los grandes focos en los que se centra Montserrat es la igualdad. En 1996 creó Mujeres en Red, una red virtual donde puedes encontrar numerosos artículos interesantes y bueno, que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos y, de manera específica, el combate contra la desigualdad en derechos entre hombres y mujeres. Montserrat intenta aplicar de manera transversal en sus trabajos la perspectiva de género y contagiar a sus colegas, tarea nada fácil, y bueno, es una herramienta de análisis fundamental para identificar la desigualdad. Feminista, apasionada de las TIC, pero sobre todo de su uso, firme defensora del software libre y del conocimiento libre, Montserrat Boix considera que el empoderamiento digital de las mujeres está ayudando a luchar contra la desigualdad histórica. Bueno, ayer algunas pudimos disfrutar de un taller sobre ciberfeminismo para la defensa de los derechos de la ciudadanía y bueno, fue un verdadero placer escucharle, reflexionar con ella y abordamos diferentes conceptos como ciberfeminismo social, identidad y empoderamiento digital, tecnopolítica, bueno, conceptos que hoy también abordará. Y bueno, hay que decir que es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando o han cambiado ya nuestras vidas. No solo tenemos que conocerlas, sino también tenemos que preguntarnos para qué las vamos a usar, teniendo en cuenta que nos permiten intervenir políticamente, socialmente y que nos pueden ayudar a cambiar un poquito el mundo. Así pues, en la conferencia vamos a abordar estos temas y otras muchas cuestiones. Y bueno, Monse, agradecerte que hayas estado en nuestra ciudad, en el taller de ayer, en la conferencia de hoy. Esperamos verte pronto y bueno, deseando escucharte cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, porque además es la primera vez que vengo a esta ciudad. Me está resultando de lo más interesante y con momentos muy creativos. Gracias especiales a Menchu, que me ha enseñado todos los murales, todos los rincones de esta ciudad. También hemos estado en un sitio súper interesante de tecnología y espacio social. ¿Cómo se llama, Menchu? Saregune. Pues luego igual podemos ver la web para invitaros a que os paséis por allí. No solamente pasaros por allí, sino que toméis ese espacio para avanzar en el tema del empoderamiento digital, ¿no? Me encanta que tengáis un espacio de trabajo específico de empoderamiento. Creo que es imprescindible
Y lo que me extraña es que en ese empoderamiento no se plantee de manera transversal el tema de las tecnologías, ¿no? Ya no son tan nuevas, ¿no? De hecho, hoy vamos a ver algunas cosas históricas para que revisemos de cómo nos han servido y cómo nos pueden seguir sirviendo y más, o sea, cómo tienen que formar parte de nuestras estrategias cotidianas, ¿no? A la hora de pensar en activismos, pero también a la hora de pensar en nuestra participación ciudadana, ¿no? En las herramientas que nos van a permitir la participación en los espacios ciudadanos, en todos ellos, ¿no? Bueno, yo normalmente soy bastante caótica, así que me he abierto algunas páginas que me van a ayudar a contar algunas de las cosas que quiero contaros. No sé cuáles son los derroteros que vamos a tomar, veremos. De entrada, me gustaría saber un poco en qué punto estáis vosotras. Por ejemplo, ¿cuántas de vosotras utiliza Facebook? Casi todas. Bueno, 80%, 90%. ¿Cuántas de vosotras utiliza Twitter? Uy, estamos muy por encima de la media habitual, 4, 5, 6, bien. ¿Y cuántas de vosotras tiene un blog? Y esto ya es... panota. Bueno, pues ayer estuvimos trabajando todo el tema de la identidad digital, ¿no? Como para poder avanzar en esto de ir ocupando el espacio digital. Era muy interesante que pensáramos cómo queremos ser vistas, cómo Google nos va a explicar quiénes somos, ¿no? En el caso de que preguntemos, ¿no? Porque ahora ya, por ejemplo, no se puede ni encontrar... Cuando vas a buscar trabajo, lo primero que seguramente hace el Departamento de Recursos Humanos es googlear, buscar en Google y decir, ¿y esta persona quién es, no? ¿Hasta qué punto lo que cuenta Google tiene que ver realmente con cómo somos nosotras, ¿no? Cómo nosotras nos vemos? Si no nos hemos ocupado de explicar en el espacio digital quiénes somos, alguien define por nosotras quiénes somos, ¿no? Y ahí empieza el problema, porque no controlamos nuestra identidad, ¿no? Pero bueno, no os voy a contar esto porque esto fue el taller de ayer. Os voy a contar algunos trazos, digamos, de las acciones colectivas que han demostrado que para el feminismo, para las mujeres también, el uso de las tecnologías ha sido estratégico, ¿no? Y me voy a ayudar con algunas webs que así de momento he elegido. La primera es una de las más recientes, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de esa asamblea, esa reunión que hay hoy y que nos impide estar todas juntas. Una pena, ¿no? Porque imaginaros que con la cantidad de horas que pasamos en las reuniones, invirtiéramos una parte de ese tiempo, una pequeña parte, en trabajarlo en red y compartirlo con el resto del mundo, ¿no? La fuerza que nos daría, ¿no? Nos la da, pero nos la da porque hay algunas personas, algunas feministas, que desde hace tiempo han apostado por ello. Y esa página es un ejemplo. Es decir, en estos momentos, ya desde que nos anunciaron ese tremendo, macabro intento de cambio de la ley del aborto en España, pues inmediatamente algunas personas se pusieron manos a la obra para intentar utilizar el tema de las tecnologías para aglutinar, para generar mensajes, para contrarrestar en los espacios públicos determinados discursos, ¿no? Entonces, por eso he elegido, creo que en el Estado español podía ser una de las causas más representativas y más recientes de lo que sería el empoderamiento feminista en la red, ¿no? Es decir, en esta página web podemos encontrar numerosos vídeos, podemos encontrar
todos los manifiestos, podemos encontrar pues, un montón de materiales que nos sirven desde el activismo, pero que sirven también al periodismo, pero que sirven a todo el mundo que quiera saber qué está pasando en estos momentos en relación al tema del cambio. Pero además también nos sirve para coordinarnos nosotras y sirve también para que los movimientos sociales que no están tan próximos sepan dónde estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Existe un precedente de experiencia en ese sentido, por cierto, que no lo tenía buscado, pero se me acaba de ocurrir, que era la red feminista. A ver si me he equivocado. No. Está pensando. Vale. La red feminista, creada a principio 2000, era el 2001, yo creo, cuando se creó formalmente, y se creó para luchar por una ley integral contra la violencia de género. Fue el primer apunte, yo creo, ya muy sólido de lo que podían darnos el tema de las nuevas tecnologías trabajadas en conjunto, ¿no? Es decir, nos encontrábamos frecuentemente que dábamos ruedas de prensa, que la Red Feminista Organizaciones contra la Violencia de Género daba ruedas de prensa, que luego los y las periodistas contaban lo que les parecía oportuno. Y empezamos a experimentar la necesidad de que si no éramos capaces de trasladar directamente nuestro mensaje, pues teníamos voces tremendamente distorsionadas, ¿no? Yo me acuerdo una vez que dimos una rueda de prensa sobre, el título era "La ley integral no es el problema, falta cumplimiento", y como estábamos a punto de que se aprobara algo relacionado con la paridad, todos los titulares fueron hacia el tema de la paridad y todo el mundo se olvidó de trabajar en los temas de la ley integral, de la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea que una de las cosas claves que tenemos que considerar es que las redes sociales nos permiten no tener intermediarios, intermediarias, poder comunicar directamente aquello que pensamos que tenemos que comunicar, ¿no? Y para el movimiento feminista eso ha sido muy importante. Durante muchos años nos hemos quejado, con razón, pero desde un punto de vista quizás muy victimista, del hecho de que los medios de comunicación tradicionales no hacían caso a las voces feministas. En realidad, los medios de comunicación tradicionales no suelen hacer caso a ninguna voz ni discrepante, ni en los entornos, solamente tienen una serie de discursos centrales que son los que se dedican a repetir con voces diferentes en función de los invitados e invitadas que tienen las tertulias, pero los mensajes suelen ser muy habituales y muy parecidos, ¿no? O dentro de unos marcos bastante controlados. Entonces, cuando empezamos a manejarnos en el tema de las nuevas tecnologías, una de las cosas que empezamos a descubrir claramente era que esa Internet nos facilitaba pues esa comunicación directa. Y, por tanto, ya no valía el victimismo. Yo me acuerdo montones de debates en los que había participado. O sea, ya no podíamos quejarnos, ya no podemos quejarnos de que los medios de comunicación no nos hacen caso. O sea, porque en 4 clics podemos crear un blog, podemos crear un espacio en el que nosotros expliquemos qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que estamos defendiendo, y a partir de ahí, pues, bueno, moverlo en las redes y empezar a buscar pandilla, colectivo que se sume a estas reivindicaciones, ¿no? O sea que una de las cosas claves que sí nos han aportado, ya ha demostrado el tema de las nuevas tecnologías, sería que, bueno, ya esa comunicación, ojalá fuera estratégica, pero comunicación de entrada ya no depende de los demás y de las demás, depende de nuestras capacidades para comunicar. Entonces, es algo que el movimiento feminista creo que tiene todavía que trabajar, es una de las asignaturas pendientes, que algunos grupos, algunas personas dentro del movimiento feminista sí han empezado a percibirlo,
pero todavía tenemos niveles de tecnofobia muy altos, muy fuertes, que nos impiden utilizar esta herramienta súper potente, ¿no? Voy a dar un salto casi histórico. Bueno, este es el punto J de las conclusiones de Beijing, de la plataforma de Beijing del año 95. Como muchas de vosotras aquí presentes tenéis formación en igualdad, técnicas de igualdad, lo destaco especialmente porque es un punto de inflexión en lo que serían las tecnologías para el empoderamiento de las mujeres. En esa conferencia de Beijing, en ese punto J, se habla por primera vez de comunicación y empoderamiento para las mujeres y se habla de ese papel de las nuevas tecnologías para ese empoderamiento. Entonces, por primera vez se pone sobre la mesa. También tiene unos apartados muy interesantes que desgraciadamente nos servirían para constatar que hemos avanzado poco en lo que sería el tema de la utilización todavía de estereotipos sobre las mujeres en los medios de comunicación, habla pues, de esos estereotipos, habla del papel de los gobiernos y de las responsabilidades de las instituciones para intentar cuestionar y romper con esos estereotipos, habla del papel de la ciudadanía y, sobre todo, pone sobre la mesa el hecho de las aportaciones de autonomía para las mujeres y las organizaciones de mujeres que plantea el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Como soy un poco miope por aquello de la edad, voy a cambiarme de gafas. Bueno, pues os invito a que, si estáis trabajando en temas de mujeres y tecnologías, le peguéis una lectura a esto, porque sería un poco el ABC, ¿no?, de los orígenes. Pero yo quería ir un poco más atrás también y presentaros esta organización. Ayer comentábamos algo sobre ella. A mí me gusta mucho porque es la demostración de que el movimiento hacktivista, aquello que une la onda hacker con el activismo, está muy entroncado con el feminismo, aunque muchas veces rompe con la historia, ¿no? O sea, muchas veces se olvida o muchas veces no hay conexión, ¿no? Durante mucho tiempo yo he intentado trabajar en lo que son movimientos sociales, movimiento feminista, Internet, y hasta qué punto hay momentos en que se encuentran, y desgraciadamente no hay mucho camino, mucho trayecto recorrido conjuntamente, ¿no? Yo creo que es uno de los déficits que tenemos en el feminismo de nuevo, ¿no? Es decir, que muchas veces no somos tan capaces de participar en otros movimientos y poder manejarnos de manera transversal, ¿no?, en los diferentes espacios. Bueno, pues esta organización que se crea en los 90 y que es un poco, no una broma, pero una llamada de atención, se llama eso, ¿no?, una organización para liberar a Barbie, y la crean dos grupos. Uno, un grupo de pacifistas que llegan de la guerra del Vietnam y quieren hacer acciones sobre pacifismo, llama la atención el hecho de los estereotipos. Y otro grupo muy interesante que se llama Retemark, y que es un grupo que todavía está vigente, que se dedica de alguna manera a utilizar las redes y a utilizar la tecnología para romper determinadas dinámicas, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió esta acción, ¿no? Pues este grupo, veis ahí, no sé si veis ahí una fotito, compraron muñecos de Joe, ¿recordáis esos muñecos bélicos de Joe? Y otros muñecos de la Barbie, y entonces les cambiaron los discos. Entonces hicieron que Joe hablara como Barbie y Barbie hablara como Joe. Entonces Joe reivindicaba que quería casarse y que tal, en plan, y Barbie pues reivindicaba ir a la guerra. Es un poco mal rollo en ese sentido, pero en todo caso fue una acción de principios de los 90 que conectó, ¿no?, lo que era hackear las tecnologías en aquellos tiempos muy
muy básicas, ¿no? Lo que era manejarse con el tema de romper los estereotipos de género, pero también, y además, lo que era ocupar los espacios sociales, ¿no? Había buscado un vídeo, bueno, pues aquí esa acción llegó hasta los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es en inglés, pero os lo voy a poner un poco. Es como... Y ahora no va a cargar el vídeo. Made us. She's the absolute end for millions of little girls, the Barbie doll. From her ever-changing wardrobe to her constantly hip hairdos, Barbie has always been ahead of her time. But as George Chicorone reports, some people think Barbie needs to be liberated. Algunas personas creen que Barbie necesita ser liberada, ¿no? Bueno, no os lo voy a poner todo, que sepáis que esto existe, pero sobre todo lo chulo de esta... The Barbie Liberation Organization. We're an international group of children's toys. Como veis, no estamos tan lejos de cómo podríamos estar en estos momentos con las Barbies. Menudo problema tenemos, ¿no? ¿Veis? Aquí explican cómo se organizó la operación del cambio de disquete. Imaginaros la Barbie, el choque de pronto, además, esos muñecos después los volvieron a distribuir en las tiendas. Era en la época de Navidad, ¿no? Y entonces, de pronto, algunas de las personas que compraron Barbie se encontraron que era una Barbie tuneada, hackeada. Aquí explican cómo lo hicieron. Bueno, lo importante de esto es que veamos y que incorporemos el hecho de que cosas que están pasando en estos momentos tienen que ver con cosas que ya empezaron a hacerse hace 15, 20 años, ¿no? Y que eran los primeros apuntes de cómo utilizando las tecnologías se podía cambiar, se podía cambiar los mensajes, que no era tan complicado, era una cuestión de activismo y que era cuestión de ponernos manos a la obra, ¿no? Era un súper reflejo. A mí me interesó esa acción porque normalmente, y sobre todo hace unos años, el hacktivismo, insisto, tiene que ver con hackers y tiene que ver con activismo, estaba muy masculinizado, solamente había chicos haciendo estas cosas, ¿no? Entonces me pareció súper importante recuperar esta acción feminista porque ellos en su momento no se identificaron como... O sea, no asumieron que era una acción feminista, ¿no? En realidad está considerada en la historia de los hackers como una acción hacktivista, ¿no? Entonces, uno de los retos es precisamente recuperar ese feminismo que está en muchas de las historias cotidianas en las que nos estamos manejando, pero simplemente les han borrado el nombre o les han borrado las referencias y de pronto, pues... parece que nosotras, las feministas, estemos en otro planeta y estemos reivindicando cosas extraterrestres, ¿no? Lo mismo pasa, voy a dar un salto, pero bueno, es un paréntesis, ¿no? Estábamos comentando estos días, ¿no? Todo el concepto de economía solidaria está absolutamente conectado con lo que sería la economía feminista, pero sin embargo los movimientos sociales lo asumen ya como claves de economía solidaria y si pueden eludir la palabra feminista, pues la eluden, ¿no? Entonces yo creo que uno de los retos es reivindicar en todos los espacios ese feminismo transformador, sin el cual muchos de los movimientos o muchas de las acciones no serían las que son, ¿no? Otra de las acciones, que no es una acción de entrada feminista, pero que es importante para nuestra memoria colectiva, os hablaba de este grupo, ¿veis? Ese grupo es Retemar, que todavía tiene una página web que podéis seguir,
que durante muchos años ha trabajado mucho en espacios sociales. Pues a finales de los 90 hubo una reunión, bueno, en el 1999, como pone aquí, hubo una reunión del GATT, una reunión económica para acuerdos arancelarios en América Latina. Y entonces, a mí me gusta recordar esto porque fue la primera acción, digamos, desde la sociedad civil, así, del movimiento antiglobalización, utilizando las tecnologías. Bueno, y quizás la primera acción sería en el 94, el movimiento zapatista, ¿no? Pero, digamos, lo que sería la utilización de la estrategia fake, es decir, de crear espacios. A ver si encuentro GATT.org. Este grupo hizo lo siguiente. Creó una página web con un dominio que se llama, todavía está, GATT.org, con las dos T's. Y entonces, con el logo del GATT, con la estética del GATT y con lenguaje económico, empezó a explicar cuáles eran los desastres y todo lo que implicaba económicamente para la ciudadanía ese tipo de acuerdos, ¿no? Según hoy, 15 años después, pues estamos súper acostumbrados y acostumbradas a encontrar espacios en los que se llaman fakes, son espacios falsos, que con esos espacios intentes denunciar lo que se está haciendo. Pero esta fue una de las primeras acciones. Entonces, fue tan potente que los medios de comunicación se confundieron y alucinaban. Decían, pero ostras, ¿cómo puede ser que haya un espacio web que explique precisamente lo que es realmente el GATT? Es decir, y cómo. Entonces, este organismo se vio obligado a dar una rueda de prensa para tener que explicar que esa web la habían hecho una gente que no tenía nada que ver con ellos y que no era la propia gente del GATT, ¿no? Es decir, y los medios de comunicación, de alguna manera, hicieron. Luego el siguiente lío que se montó, porque, claro, los medios de comunicación empezaron a hablar de esos grupos activistas que de pronto utilizaban la red para denunciar lo que estaba pasando, ¿no? O sea, esto es una técnica que en estos momentos es súper frecuente, ¿no? Y que desgraciadamente no siempre las feministas o en el movimiento feminista se utiliza. Estoy ahora recordando, no sé si recordáis una campaña que se llamaba México Turismo, que era una campaña para denunciar los asesinatos en Ciudad Juárez de las mujeres. Sabéis el tema de Ciudad Juárez, ¿no? Ese tema. Entonces, hace muchos años, pues las compañeras de México nos pidieron a las redes españolas que si les podíamos ayudar a hacer visible el hecho de que en Ciudad Juárez estaban asesinando a las mujeres aquí de manera sistemática, ¿no? Con el tema del feminicidio. Entonces, precisamente, uno de los acuerdos que se tomaron fue organizar una web, se llamaba con el dominio mexicoturismo.org. Utilizamos el tema del turismo, este dominio ya no está. Utilizamos el concepto, pensamos, ¿qué es lo que más puede molestar al gobierno mexicano? ¿Qué es lo que más vende, ¿no? El tema del turismo, el tema de tal. Vamos a intentar tocar los puntos especiales de sus intereses, ¿no? Entonces, hicimos esa web. En esa web, por ejemplo, había una parte que decía ¿qué visitar? Y entonces en las fotos, pues como las típicas webs de turismo, ¿no? En las fotos que poníamos eran las fotos donde se habían asesinado a las mujeres, ¿no? O seguridad. Y entonces venía una nota que decía, si eres mujer no pienses que vas a tener protección policial en Ciudad Juárez porque hay no sé cuántos asesinatos, porque... Entonces se hizo la web, fuimos a presentarla a la Embajada de México y les dijimos que mientras no hicieran algo, no tomaran medidas, el gobierno mexicano no tomara medidas sobre lo que estaba pasando, estamos hablando del 2003 o algo así, ¿eh? Wow, 10 años ya.
Entonces, no íbamos a dejar o sea, que esa web se mantendría mientras el gobierno mexicano no diera respuesta a lo que estaba pasando, ¿no? Y además, que a partir de ahí, la íbamos a continuar, íbamos a hacer activismo. Fue curioso, ¿no? Porque los medios de comunicación de México, que en aquel momento no habían hablado del feminicidio que se estaba produciendo en Ciudad Juárez, sí hablaron de las locas feministas en España que habían hecho esa página web, y a través de esto los medios empezaron a hablar de lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, ¿no? Seguramente sin estas acciones que primero se produjeron en el exterior y que gracias a los medios, a las tecnologías, logramos ampliar, pues la historia hubiera sido otra, ¿no? Estamos hablando de tecnologías superprimarias. En aquellos momentos no existían prácticamente los blogs, no usábamos blogs, solo teníamos la herramienta de una página web, no teníamos el tema de las redes sociales, no podíamos imaginaros lo que significa en estos momentos una red social, ¿no? Es decir, si yo tengo en Facebook, por ejemplo, varios miles de amigos y amigas, y yo lanzo un tema, o en Twitter, y yo lanzo un tema y lo leen esos miles de personas, y cada una de nosotras y nosotros tiene a su vez otras miles de personas que lo van a leer en pocos minutos, imaginaos el potencial, ¿no? Y la capacidad de movilización que podíamos tener. Todo eso lo comprobamos en un momento. Me estoy saltando cosas, pero no sé si recordáis esta campaña, ¿no? De las linces responden a los obispos. Fue pues un obispo que hizo la crítica, fue después de la campaña y del cambio, no sé si fue o durante la campaña de la modificación de la ley del aborto en el 2009, y entonces un obispo dijo: en España la situación está tan mal que los linces están más cuidados y tienen más derechos a la vida que los niños, ¿no? Entonces, rápidamente se organizó una campaña, que era esta, hicimos el grupo de las linces, y con el lema «Las linces responden a los obispos», y a partir de aquí empezamos a organizar y a utilizar todo lo que serían las redes sociales para apoyar este proceso, ¿no? Yo este blog siempre lo pongo frecuentemente de ejemplo, aunque es un ejemplo de cómo un blog puede servir para una campaña, se queda ahí, pero que yo creo que está bastante bien organizado de cómo podría ser una campaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues teníamos, por supuesto, un espacio en Facebook donde la gente iba a firmar e iba a darle a los me gustas en sus tiempos ya, estamos hablando del 2009, no sé si debe existir la página, seguramente, no sé si nos la habrán borrado ya. Ah, bueno, tendría que entrar. Bueno, no, ya la han quitado. Pues teníamos la página en Facebook, vimos que en pocos días, precisamente con todas las redes y la cantidad de gente que seguía una tras otra, pues iba aumentando inmediatamente. Aquí en el lateral empezamos a señalar y a colocar las páginas web y las imágenes de los medios de comunicación tradicionales, es decir, que los medios, ¿veis? Aquí, la mayoría de estos enlaces todavía se mantienen, con lo cual puede ser interesante para el estudio. Bueno, tampoco lo difundamos mucho porque después en un pispás se lo liquidan, porque estamos en espacios muy vulnerables. Pero bueno, la idea con esto, en el 2009 ya, era la historia de que, imaginaros el panorama, teníamos blogs, que en un pispás podíamos hacer un blog y empezar a organizar nuestros mensajes y colgarlos. Con los medios tradicionales podíamos mover estos mensajes. Cuanto más apoyo tuviéramos en las redes, en Facebook, en este caso el Twitter todavía no lo manejábamos mucho, cuantos más apoyos tuviéramos ahí, más nos hacían caso los medios de comunicación tradicionales, más artículos se generaban, artículos que a su vez mencionábamos en los blogs. En aquellos tiempos ya podíamos empezar a hablar del hecho de que Internet era un espacio complementario a lo que serían los medios de comunicación tradicionales. Es decir, de pronto había medios digitales
espacios digitales que podían hacer la competencia. Y ya no podíamos hablar solo de medios, podíamos hablar de medios alternativos digitales, ¿no? Y además podíamos ser lo suficientemente fuertes en función de nuestro activismo, de nuestra capacidad de sumar, de todo esto, para poder mover aquellos temas incluso que los medios de comunicación tradicionales les costaría mover. Entonces, yo lo utilizo, ya os digo, como referencia, y aquí empezamos a listar todas o muchas de las organizaciones y de las personas que empezaban a sumarse a esa campaña, ¿no? Es decir, que hacíamos visible que cada vez éramos más y que de pronto había que dar una solución, ¿no? También estaba comentando el otro día, ayer, que eso también nos demostró las vulnerabilidades de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordáis estas imágenes, ¿no? La respuesta fue que hubo un montón de gente que empezó a hacer carteles y tal, recordando todo el tema de la pederastia de los obispos, recordando un montón de... Bueno, todo esto que todavía en estos momentos se ha aceptado y se ha descubierto a medias, ¿no? Que todavía está ahí entre bambalinas muchas veces, ¿no? Había recordado aquí este nombre, Amina Lawal. ¿Recordáis este nombre? Es una mujer de Nigeria. Ahora estamos viendo 10.000, desgraciadamente, aquello. En la India, violaciones, condenas a muerte, etcétera, etcétera. Amina Lawal fue, yo creo, el primer nombre que conocimos a través de las redes sociales. Era una mujer que estaba condenada a muerte por adulterio y entonces se organizó una campaña internacional para intentar pues, que no fuera asesinada, que no la mataran, ¿no? Y he puesto este nombre porque otra de las cosas que quería plantear hoy es el tema del uso ético de las redes, de las campañas. Es decir, tenemos herramientas ahora, pero la historia es para qué las usamos y cómo las usamos, ¿no? Entonces, recuerdo que en aquel momento Amnistía Internacional creó una página web hablando del caso, utilizó también todos los medios tradicionales para hablar del caso, y cuando ibas a la página firmabas, lógicamente, ¿cómo no ibas a firmar? Y cuando desplegabas, cuando firmabas, te salía un desplegable de apúntate a Amnistía Internacional. Esta campaña, que todavía en estos momentos Amnistía la utiliza como ejemplo digamos, de cómo hacer una buena campaña, entre comillas, de marketing, porque lo es, con el tema de los temas humanitarios, pero al mismo tiempo concienciar a la gente, etcétera, etcétera, tuvo un otro lado de la moneda, ¿no? Y fue que a través de las redes de mujeres había un grupo sobre el terreno que se llama Baobab, que era la organización que se encargaba de la defensa de esta mujer, ¿no? Y entonces, paralelamente a que, sobre todo en España y en Occidente, se hacía una gran difusión del caso, Baobab nos pedía que, por favor, se dejara de hacer esa campaña, porque esta campaña estaba repercutiendo en contra de los intereses de esta mujer, porque el Gobierno y, digamos, todos los sectores que estaban interviniendo para presionar en la condena de Amina Lawal estaban utilizando también, diciendo no podemos ceder porque se ha convertido en un estandarte para Occidente y, por tanto, si cedemos, vamos a dar un signo de debilidad hacia Occidente, y se convirtió en un símbolo que, bueno, entonces tuvimos que empezar a reflexionar sobre si todo valía o no todo valía en la red, que es algo que todavía tenemos que empezar a reflexionar ahora, es decir, ¿cómo hacemos las campañas? ¿Qué campañas hacemos? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos?
Es decir, para todo eso es necesario conocer por un lado las herramientas y por otro lado que nos preguntemos para qué, cuáles son nuestros objetivos. Nuestros objetivos son que los medios de comunicación se hagan eco o que no, o llegar a la ciudadanía. O sea, esta campaña para mí es un poco el paradigma, ¿no? Y me acuerdo que en su momento me tuve que pegar un poco con algunas compañeras y compañeros de Amnistía, ¿no? Porque decían, ¿pero cómo nos hacéis eso? Y no, es que hemos recibido esta carta. Desde las redes de mujeres hemos recibido esta carta y para nosotras lo primero es la seguridad de esta mujer y después todo lo demás, los intereses y tal, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a profundizar mucho más en ello, pero lo dejo ahí, ¿no? La idea, ¿cuál sería? En estos momentos, es decir, en aquellos tiempos había todavía un híbrido, ¿no? de medios de comunicación tradicionales, lo que llamábamos todavía nuevas tecnologías, la red, empezaban a apuntarse los blogs. Ahora tenemos redes sociales superpotentes, con mucha capacidad de movimiento, que no estamos aprovechando del todo, ¿no? Es decir, uno de los problemas que tenemos en estos momentos, sobre todo desde los espacios de igualdad y los espacios feministas todavía, es que con el tema de la tecnofobia, que es muy frecuente todavía en las mujeres, por aquello de las dificultades en la educación científica, de que no parece. Yo me acuerdo que una vez hicimos un texto de si sabemos manejar las lavadoras, ¿cómo no vamos a saber manejar los ordenadores, ¿no? Si en realidad son máquinas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un aparato de programar una lavadora a un ratón de estos? ¿Qué tal? Que en realidad el tema de la tecnología, por mucho que de entrada nos parezca pues algo difícil de manejar, es un poco de entrenamiento. Pero ese no es el reto. El reto es que seamos capaces de dar un giro a nuestra cabeza, a nuestra manera de pensar y que asumamos primero que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, no penséis, puede ser una moda las herramientas que estemos utilizando, pero ya cada vez es más difícil pensar que pues bueno, que si tenemos que hacer gestiones no tengamos que utilizar pues Internet y las redes sociales, que si queremos avanzar en temas de educación pues tenemos todas las opciones de lo que significaría la formación online, que nos enriquece y que, por ejemplo, rompe en los espacios zonas urbanas y zonas rurales. El tema de la brecha digital geográfica va a depender de las conexiones que tengamos, ¿no? Pero esa es otra bronca que tenemos que pelear. Pero, en todo caso, digamos que el tema de la tecnología forma parte de nuestras vidas, ha llegado para quedarse y la pregunta, o sea, deberíamos quitarnos de encima el tema del rechazo, también el tema de nos va a ocupar tiempo. Es verdad que implica una reorganización del tiempo, implica de entrada que tenemos que invertir un poco de tiempo para conocer más las herramientas, para pensar en cómo las podemos usar nosotras, cómo en nuestro espacio cotidiano, en nuestra vida profesional, cuáles son los límites que queremos plantear, cómo podemos usarlas sobre todo para el tema del activismo, ¿no? Entonces, todo eso necesita que hagamos una reflexión, cada una de nosotras, sobre cómo está la tecnología en nuestras vidas y podríamos organizar una parte del debate un poco sobre esto, ¿no? para compartir y ver qué ideas se pueden poner sobre la mesa, cómo las usamos en nuestras vidas y de qué manera pueden ayudarnos a nivel profesional, en los temas de activismo, en los temas del ejercicio de ciudadanía. En aquellos tiempos, hace 3, 4, 5 años y tal, hablábamos de ciberactivismo, de ciberfeminismo, y hablábamos de eso porque, bueno, digamos que podíamos decidir si usábamos o no a nivel personal las herramientas que teníamos, pero, digamos, todavía no estaban tan metidas en nuestra historia cotidiana, ¿no? En estos momentos, desde precisamente el 15M,
y las revueltas en el mundo árabe de estos últimos años, etcétera, etcétera, se habla de tecnopolítica. Y se habla de tecnopolítica porque tiene que ver con el tema de ya las herramientas para la participación política y social cotidiana. Es decir, hace unos días estaba escuchando a un representante de la UNESCO que todavía para mí, yo cuando lo escuché pensé, todavía estamos ahí, que estaba reivindicando la necesidad de poner énfasis en la alfabetización digital. Es decir, y yo dije, ostras, pero si esto era lo que nos estábamos planteando hace 10 años, ¿no? Es decir, la necesidad de que todos y todas, y él lo decía así, y la verdad es que me hizo repensar, dije, bueno, pues habrá que volverlo a recordar ya de entrada. Todos y todas debemos tener formación, tenemos que tener alfabetización digital para, como mínimo, poder manejarnos básicamente en lo que son las redes sociales, ¿no? No tener esa capacidad significa cada vez más tener coartados derechos fundamentales, ¿no? A mí me gusta mucho hablar siempre del derecho de la ciudadanía, no solo a la información, sino a la comunicación y al conocimiento, ¿no? Entonces, con los medios de comunicación tradicionales recibimos una información, la leemos, tal, y tenemos pocas posibilidades de reaccionar y de que se produzca el feedback. Pero gracias al tema de las de Internet y de las llamadas nuevas tecnologías, la ciudadanía adquiere la posibilidad de que no solamente recibe información, sino que además contesta. Y entonces, de ahí, por ejemplo, reivindicaba al principio de que desde el movimiento feminista, desde las organizaciones sociales, deberíamos dejarnos de victimismo en la relación con los medios de comunicación y decir, bueno, vamos a empoderarnos, vamos a aprender a utilizar las nuevas tecnologías, vamos a estudiar estratégicamente qué es lo que nos pueden aportar, cómo podemos manejarnos y a partir de ahí de qué manera vamos resolviendo nuestras historias, ¿no? Entonces, yo creo que estamos un poco en este punto, ¿no? Con la contradicción de que hay un montón de gente, un montón de personas que todavía tienen muchas dificultades para manejarse con los ordenadores. Esas personas tienen el derecho y deberían tener el impulso de ponerse las pilas porque que no esperen que esto desaparezca. En todo caso, el ponerse las pilas es más o menos cómo se usa y cómo lo voy a usar yo, poniendo los límites, que quede claro. Es decir, no voy a decir que es... Sí puedo decir estratégicamente para las organizaciones que puede ser más interesante usar o no, ¿no? Pero desde lo personal, pues que cada cual elija, por supuesto, el qué, el cómo y cuándo, ¿no? Pues esto, ¿no? Es decir, que tenemos ese reto. Desde las organizaciones que queremos cambiar, desde las personas en organizaciones que queremos cambiar este mundo que no nos gusta y que queremos hacer activismo, creo que es imprescindible. Que tengamos un poco el ABC de eso, que empecemos reflexionando sobre cuál sería nuestra identidad digital, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, nuestras organizaciones, si yo no conociera una determinada organización y solo tuviera la red, por ejemplo, el caso de los murales, ¿no? Lo primero que pregunté, ¿tiene página web aquello específica para que yo pueda hacer un recorrido por los murales, un recorrido digital? ¿Y hasta qué punto ese recorrido digital estaría integrado con otros espacios sociales que también están en la ciudad y que a lo mejor me gustaría conocer, por ejemplo, ¿no? Es decir, que de manera permanente, quienes estamos en espacios que queremos transformar, creo que tenemos la obligación de alguna manera de sistemáticamente preguntarnos eso, de que establezcamos la relación entre lo digital, lo presencial, y a partir de ahí hacer estrategias, ¿no? Yo, llevamos comentando con las compañeras estos días, estoy un poco preocupada por la cantidad de energía que utilizamos en Facebook y, sin embargo, como hemos visto ahora preguntando, por ejemplo, prácticamente había muy pocas personas que tenían blog. Aquí las chicas, las compis, tienen un blog colectivo, ¿no? Las 12 miradas. Bueno, por ahí se empieza, es decir, un blog colectivo es un buen espacio. Está muy bien que nos planteemos también espacios personales, ¿no? Y volviendo al tema de la perspectiva de género, parece que las mujeres siempre tengamos como así cierto
diciendo, es frecuente cuando hacemos talleres de, jo, y voy a tener un blog, ¿y yo qué voy a contar en un blog? ¿Lo que yo digo es importante? Entonces, hablando de empoderamiento, está absolutamente conectado el tema de tener un espacio propio, de que pensemos ese espacio propio cómo queremos representarlo, cómo organizarlo, y que nos repensemos a nosotras mismas también en versión digital, ¿no? Todavía es muy frecuente que pensemos aquello de lo presencial y lo digital o lo virtual. Y entonces parece que nos manejemos todavía en el mundo de lo virtual como si no fuera real. Y no es cierto, es decir, es cada vez más real o es tan real el presencial como el digital y el virtual, ¿no? Y entonces de manera cotidiana nos estamos moviendo en un espacio u otro en función de lo que estemos haciendo. Y todo esto tenemos que hacerlo con conciencia. Es decir, las máquinas son importantes, las herramientas son muy importantes, pero también tenemos que reflexionar el cómo, el para qué, en qué momentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo durante toda mi vida del mundo digital, yo empecé Mujeres en Red hace como, no sé, creo que fueron 14 años, 96, 97, y la primera fase de Mujeres en Red fue, yo empecé Mujeres en Red porque soy periodista, sigo siendo periodista, me interesaba el tema de los derechos de las mujeres y entonces me pareció que este nuevo espacio, esto de Internet, podría ser un espacio para intentar recuperar el tema de las cosas que pasaban con los derechos de las mujeres, ¿no? Me acuerdo que en aquellos momentos yo viajaba mucho a Argelia, que estaba todo el tema de los ataques de los islamistas radicales, las mujeres argelinas, tal, y había un montón de compañeras que después me invitaban a dar charlas y me decían, ¿qué podemos hacer por estas mujeres? Y tal, ¿no? Y decía, bueno, lo mejor es que se lo preguntemos a ellas. Ahora tenemos Internet, tenemos los correos electrónicos y tenemos la posibilidad de relacionarnos con ellas desde lo horizontal. Yo tenía una amiga en Afganistán, afgana, que vivía en un principio en los campamentos de refugiados de Pakistán y bajaba una vez a la semana a conectarse en un ordenador de un cibercafé. En aquellos tiempos prácticamente no había tantos cibercafés. Bajaba a conectarse con el resto de redes de compañeras que conocía para comunicarse, para decir estamos bien, necesitamos esto, etcétera, etcétera. Durante muchos años digamos que ya han empezado a funcionar estas redes en horizontal, ¿no? Entonces, primera fase de Mujeres en Red, conseguir que hubiera contenidos feministas y derechos de las mujeres en la red, sobre todo en español, porque había cosas en inglés, pero menos en castellano, ¿no? Segunda fase, cuando aparecieron los blogs, dije, oh, por fin. O sea, se acababa mi responsabilidad, porque a partir de ahora cada organización, cada uno y cada una de nosotras puede organizar su blog. Entonces, quizás hay que invertir un poco más de tiempo en temas de formación. Yo voy a dedicarme a enseñar a hacer blogs. En algunos momentos diría que algunas cosas no han cambiado mucho y tal, pero bueno, hay que aprender a hacer blogs. Es muy importante que las mujeres y que las personas, en este caso, tengan autonomía para poder utilizar sus propias herramientas y para poder decidir, no sé, haces poesía, escribes no sé qué, haces fotos, te interesan los gatos, cualquier historia, es decir, cómo compartirla con las demás, ¿no? Con los demás. Entonces, gracias a los blogs ya no dependían de que yo me gustara o no me gustara lo que estuvieran haciendo, había que tener la posibilidad de tener autonomía. Luego empezaron a aparecer el tema de las redes sociales, ¿no? Y el tema de redes sociales, bueno, los blogs serían una red social de alguna manera, pero bueno, en general, cuando hablamos de redes sociales, sobre todo hablamos de Facebook, de Twitter, también YouTube, ¿no? Pero sería otra historia. Entonces, después de pasarme años y años diciendo a las organizaciones hay que hacer blogs y tal, de pronto me encuentro que todo el mundo está en Facebook. Y entonces, y creo que estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar qué estamos haciendo en Facebook y hasta qué punto nos sirve, ¿no? Porque Facebook es un espacio cerrado. En realidad, yo creo que es muy endogámico. Solo nos leen nuestras amigas y sí sirve para comentar. Y es verdad que en estos momentos hay muchísimas mujeres que les costaría muchísimo hacer un blog, que les cuesta mucho estar en Twitter.
y que, sin embargo, se manejan con toda naturalidad en Facebook, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, tenemos algunas académicas fantásticas o algunas especialistas. Estoy pensando, pues eso, en la crítica de cine Pilar Aguilar, que es fantástica, es una crítica de cine feminista, que todos los días se marca unas recomendaciones maravillosas sobre qué películas son las más chulas o qué película acaba de ver y hace la crítica feminista a esta película. Es decir, pero bueno, tenemos un montón de personas, de mujeres súper interesantes que están escribiendo textos largos, incluso bueno, que meten fotos y qué tal, en Facebook, y que de alguna manera las leemos, las leen muchas, pero las leen muy pocas en comparación a cómo deberían ser leídas, ¿no? Y al mismo tiempo, porque bueno, el problema está en que todo lo que colguemos en Facebook, queda cerrado. Es decir, Google no tiene acceso a esos contenidos de entrada. Entonces, cuando nos planteamos activismo, cuando nos planteamos textos de transformación, lo que queremos es que nos lea cuanta más gente posible, tener incidencia. Entonces, de alguna manera, queremos que si escribimos, no sé, sobre economía feminista, cuando alguien busque en Google algo sobre economía que tenga que ver con mujeres, por ejemplo, incorpore la mirada feminista de ese tema, ¿no? Es decir, en cualquier cosa que podamos imaginarnos. Y entonces, todo eso que está pasando por Facebook no puede ser compartido más allá de los que siempre estamos hablando entre nosotras. Entonces, yo creo que es un déficit y es un problema que tenemos en estos momentos, que tenemos que ver cómo nos enfrentamos a ello. Está demostrado, al menos en estos momentos, que uno de los espacios estratégicos de influencia política es Twitter. Es decir, Twitter y aprenderse a manejar en Twitter implica poder participar en conversaciones colectivas, poder manejarnos en un momento determinado, poder poner el acento en aquellas cosas que nos importan, aquellas que no, aquello quién ha metido la pata y qué cosas tienen que cambiar, y además con una rapidez tremenda, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner aquí a hacer un taller de Twitter, por ejemplo, lo hicimos ayer, pero la idea es que tenemos que pensar en que nuestra intervención feminista en Twitter es fundamental. Es decir, en muchas de las batallas que estamos viendo todos los días en Twitter y que tienen incidencia después a nivel de medios de comunicación tradicionales y a nivel político, pasan por batallas que primero se libran en Twitter. Y uno de los problemas que tenemos en estos momentos es que no hay muchas feministas cañeras en Twitter y, por tanto, cuando alguien sale con algún tema que puede ser un poco espinoso y delicado, pues bueno, ¿cuánta gente es capaz de defenderla, ¿no? Entonces, cosas que, por ejemplo, que sí seríamos capaces de hacer en Facebook, no podemos hacerlas en Twitter, cuando Twitter sería el espacio estratégico, ¿no? Entonces, para pasar un poco al debate, yo lo que plantearía, lo que quiero que le demos una vuelta sería que, bueno, han pasado, no sé, más de una década, ¿no?, que estamos hablando de estas cosas. Han ido cambiando las situaciones desde hace 10 años, 15 años que nos planteábamos, necesitamos una página web. O sea, ¿cuántas de vosotras está en organizaciones que no tiene todavía ni página web? Y hace 10 años, 12 años, 15 años ya teníamos claro que necesitábamos páginas web. Después la tecnología nos lo puso más fácil y dijo, bueno, vale, esto de construir una página web es muy complicado, vale, hay que saber código, tal. Los blogs, porque una de las ventajas del avance tecnológico es que cada vez lo ponen más fácil para que la gente pueda hacerlo de manera autónoma, sin necesidad de tener grandes conocimientos tecnológicos, ¿no?, de informática, digamos. Entonces, vale, aparecieron los blogs, empezamos con las campañas de los blogs y tal. ¿Cuántas de vosotras y vosotros están en organizaciones en las que todavía no tienen un blog y que participan 10.000 campañas que pretende que la gente aquello comparta? Y ni siquiera se ha planteado el tema, vamos a hacer un blog de campaña, vamos a ver de qué manera pues, utilizamos las redes sociales para difundir esos contenidos de los blogs de campaña, ya no personales, ¿no?, es decir, sino tal.
Y la idea es que reflexionemos sobre la cantidad de todas las posibilidades que tenemos en nuestras manos y que estamos desaprovechando, simplemente ya no por no conocer las herramientas, que no creo que sea el problema, sino simplemente porque hemos pensado que esto es muy difícil o que no queremos entrar o por el tema, pues el miedo al control, ¿no? Que ahora, después de las revelaciones de Snowden, pues se da mucho, ¿no? Desde que Snowden confirmó que nos espiaban, o sea, yo llevo muchos años en la red y tengo un montón de amigos y amigas que lo tenían claro desde hace mucho tiempo, lo sospechaban, ¿no? Snowden dio la certeza y dio datos de que efectivamente los servicios de todo el mundo, especialmente los americanos, pero más, estaban siguiéndonos la pista a quien querían, ¿no? Y que podían conseguir la información que querían, ¿no? Y ese es otro debate, el tema de cómo vamos a tener comunicaciones más seguras, cuáles son las herramientas que vamos a usar para tener esas comunicaciones seguras, pero la reacción no puede ser el miedo, la reacción no puede ser, pues yo no voy a usar esto porque tengo miedo a que me espíen, ¿no? Sino que voy a utilizar herramientas cifradas. Eso ya es un poco para nota, pero es decir, que hay gente que está pensando ya en esto. Lo que no puede ser es que con el miedo a que nos espíen o no, nos inmovilice y dejemos de utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería una idea para que le diéramos una vuelta y viéramos en qué posición estamos cada una de nosotras y cómo nos manejamos en este territorio. Y luego no quería terminar sin plantear otro tema, que es el tema de la utilización ética y sostenible de la tecnología, ¿no? Es decir, los productos que estamos generando, de qué manera podemos dar derechos para compartirlos, ¿no? Todo el tema de la cultura libre, todo el tema del software libre, todo el tema de las licencias Creative Commons, que quizás es un tema muy especializado, pero que es vital para que, con el tema de compartir conocimiento. En realidad, cuando estamos hablando de intervenir en la red, de aportar conocimiento a la red, estamos hablando también de que las feministas, quienes estamos apostando por la igualdad, quienes queremos otro cambio, un cambio social, queremos intervenir en ese nuevo pensamiento colectivo que se está conformando y que en la red nos está ayudando a ello, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera participamos en ello. Entonces, un elemento fundamental, por ejemplo, ya que estamos en un espacio municipal, público y tal, es el tema de hasta qué punto todas las producciones, por ejemplo, culturales o todas las que están financiadas con dinero público, ¿cuáles son las licencias que tienen? Por ejemplo, todo lo financiado con dinero público debería tener licencia Creative Commons, que se pudiera distribuir pues de manera legal y con toda naturalidad, que la gente lo pueda compartir sin que le llamen pirata, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las grandes batallas que tenemos en estos momentos y uno de los retos que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Y que tenemos que reflexionar sobre ello, ¿no? Y ya no digamos el tema de la utilización de software libre, es decir, que tendría que ver también con la libertad de estar en la red, ¿no? No voy a pegaros un rollo sobre eso, solamente ponerlo sobre la mesa, es decir, que estamos hablando de que tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestra relación con estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿De qué manera podemos usarlas y en qué territorios nos sería especialmente ventajoso utilizarlas? ¿Quién nos puede formar, ¿no? Aquí en Vitoria tenéis espacios gratuitos, o sea, este espacio que acabamos de visitar esta tarde con Menchu. Saregune. No me atrevo a decir el nombre por no meter la pata, pero Saregune me la está explicando que dan talleres de blogs, talleres de navegación, talleres de lo que queráis y gratis. O sea, es que es alucinante y encima con software libre. O sea, que es un lujo que yo no sabía ni que existía. Te agradezco muchísimo que me hayas llevado a él porque es un lujo no frecuente en estos momentos en el Estado español, ¿no? Abierto a la ciudadanía. Por tanto, ya no es la historia de dónde vamos a aprender, sino que tenemos en nuestras manos aprenderlo. Y entonces la pregunta está sobre nosotras, sobre nuestras cabezas, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a reaccionar con todo eso? Es
Es decir, ¿nos vamos a mover, vamos a atrevernos o vamos a seguir rechazando esto? Efectivamente, y es compatible, es decir, podemos tomar vinos y cafés con las amigas en proximidad y eso no quita que después nos comuniquemos con todas las amigas y amigos que están en la red y hagamos estrategia conjuntamente, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido de los años de Mujeres en Red ha sido el hecho de que pues, estamos peleando por muchas cosas similares en todo el planeta. Imaginaros lo potente que es ser capaces de coordinarnos en todo el planeta para pedir cosas, determinados cambios, ¿no? Entonces, bueno, una de las campañas que a mí me gusta siempre poner de ejemplo es la Marcha Mundial de Mujeres. Recordáis que en el año 2000 se organizó pues una marcha en todo el planeta que había dos temas leitmotiv para todos, que era contra la pobreza y contra la violencia hacia las mujeres, y después en cada uno de los países pues las organizaciones añadían otras reivindicaciones, ¿no? Estamos hablando, es una campaña que empezó en 1998, que culminó en el 2000 pidiendo al secretario general de la ONU que tomara medidas sobre estos temas y que consiguió sumar a 140 países. Y fue una idea de una reunión en Canadá de unas cuantas, que eran más o menos como las que somos hoy, quizás 20 o 30 más, que dijeron, vamos a utilizar las nuevas tecnologías pues para defender los derechos de las mujeres y para intentar pues, llegar a todo el planeta para intentar sumar estrategias, ¿no? Después, cuando terminó el año 2000, porque al principio era la marcha mundial del año 2000, o la marcha 2000 de mujeres, se llamaba entonces, esos grupos, o muchos de esos grupos, han quedado y todavía, y por ejemplo, en el Estado español hay todavía montones de grupos de chicas que son la Marcha Mundial de Mujeres, ¿no? Y que vienen de ahí, de esa decisión de 1998 de decir, vamos a utilizar las nuevas tecnologías y tal. ¿Y qué ha pasado en estos momentos? Que ha habido una marcha atrás total en relación a que muchas de ellas se han olvidado del tema del uso de las tecnologías, incluso olvidando sus propios orígenes, ¿no? O sea que tenemos un problema. Es decir, en el feminismo, en las organizaciones de mujeres, tenemos un grave problema porque no acabamos de encontrar la manera para meternos de lleno en todos esos espacios que tienen un gran potencial. Y la pregunta es qué podemos hacer, cómo podemos resolverlo y ponernos manos a la obra, ¿no? Así que podemos darle unas vueltas a ello. Espero que no haya sido muy caótica y que haya conseguido, pues al menos conducir un poco la idea, ¿no? De que yo quería transmitiros, ¿no? Y nada, gracias. ¿Cómo voy? Uy, de tiempo. Me he pasado mucho. Bueno, gracias por escuchar. Muchas gracias, Montserrat.